Ok, ahora sí. Entonces, que más bien me hablen, prefiero, pero también cualquier otra pregunta que podamos hablar al final la pueden ir anotando en el chat. Entonces, para comenzar, les voy a hacer una actividad porque he estado aprendiendo más de cómo hacer más interactivas las actividades. Entonces, tengo una primera pregunta para ustedes en un poll, o sea, en una encuesta, a ver si les aparece. Entonces, la pregunta es, ¿ya leí los textos de esta semana? Porque para mí como docente es importante saber si han leído o no los textos de esta semana, es decir, si leyeron lo de Tajira y lo de Petrocello, pero nada, es anónimo, yo no voy a saber quién dijo que sí y que no, nada más vamos a ver el total. Entonces, para mí es importante porque así yo puedo saber más o menos cómo abarcar los contenidos y se entiende que si no los han leído está bien y los van a trabajar después, o sea, no tiene ningún tema malo, es para yo poder saber, ok, pues la mayoría no los ha leído, la mayoría sí, entonces así puedo como adaptar mejor la clase. Ok, estoy esperando sus respuestas. Dice que un 57% ha votado. Cuando ya terminen las comparto para que los veamos todos y todas. Ok, ya voy a cerrarla aquí porque, para que no nos demoremos. Entonces vemos que los textos de esta semana, ven todos los resultados. Ahí. Sí, ¿no? Perfecto, sí. Yolaini, tú me puedes así decir sí, ¿no? Cuando pasen cosas porque te tengo aquí en la cámara. Ok. Claro. Entonces, ya leí los textos de esta semana, un 40% sí, un 60% no. Más o menos como me imaginaba. Entonces, bueno, aunque ustedes ya me han conocido bastante, para compartirles un poco más de mí, quienes no estuvieron en la inauguración, mi nombre es Camila Belliard, yo soy candidata a doctora aquí en la Universidad de Rutgers. Soy antropóloga social. Antes de haber estudiado el doctorado, hice mi formación como antropóloga social en Chile. Soy dominicana, pero viví mucho tiempo en Chile y ahora resido en Estados Unidos. Y mis trabajos principalmente de investigación durante los últimos 10, 8 años han girado en torno a temas de migración, género y raza. Y dentro de ello he trabajado con migración de personas dominicanas, haitianas y colombianas en Chile, y también he trabajado con temas de trata, inmigración dominico-haitiana en República Dominicana. Eso es un poco sobre mí. Entonces, en el módulo 3 vamos a ver principalmente 3 temas. También si leen el sílabo pueden recordar un poco de qué va cada módulo, ¿no? El primer módulo estábamos viendo una introducción, un poco qué es esto de pensar la migración desde el género y cómo se relaciona con la globalización. El módulo 2 era con la doctora Janet Tineo, más reflexiones teóricas de abordajes importantes, ¿verdad? Entonces, cómo la colonialidad y la racialidad nos permite entender la migración desde una perspectiva un poco más crítica, un poco nueva, distinta, un poco complicada también a veces, ¿verdad? Y en este módulo 3 ya pensamos migración, género y desarrollo. Entonces ya la palabra desarrollo, para quienes más o menos trabajen en este tema aquí, ya nos indica una visión un poco más aplicada, ¿no? O sea, todavía con reflexiones teóricas, pero ya pensando en temas más aplicados, es decir, desarrollo humano, ¿verdad? Es parte del marco de los derechos humanos y tiene que ver con básicamente cómo las Naciones Unidas y distintos organismos internacionales han definido que se pueden dar ciertos pasos para que los humanos nos desarrollemos, ¿no? De mejor forma. Y básicamente, muy, muy sumeramente, eso es el desarrollo. Es toda una disciplina. Y en este módulo vamos a estar pensando cómo el género y la migración, al interseccionarse, generan ciertas problemáticas. Y cómo desde el desarrollo, es decir, desde pensar políticas públicas e internacionales para trabajar y mejorar la condición humana, para desarrollar la condición humana, ¿no? Podemos mejorarlo, ¿no? Entonces, eso es desarrollo humano y ustedes saben que se dice ciertos países son más desarrollados y otros menos desarrollados y en general tiene mucho que ver. Los países más desarrollados de la OCDE, ¿verdad? Son principalmente europeos y temas así, y los países subdesarrollados, que en el fondo seguimos teniendo muchas problemáticas. Entonces,
vamos a entrar a este mundo del género, la migración y el desarrollo desde la perspectiva de qué es la violencia. Entonces, ustedes se preguntarán un poco, ¿hay alguien ahí que tiene un micrófono abierto que me está distrayendo un poquitico? No sé quién será. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Por favor, si lo puede cerrar. Fátima, Lisette. Gracias, Yolene. ¿Alguien ahí, por favor? Entonces, les voy a hacer otra encuesta a todas y a todos ustedes respecto a la violencia, ¿no? Entonces, antes de pasar ahí, en verdad, porque eso es una pista, les quiero preguntar qué saben de la violencia de género y cómo la entienden. Entonces, ahí les salió, pueden elegir más de una, ¿ok? ¿La están viendo, no? Sí. Entonces, pueden elegir más de una. Es decir, no solamente tienen que seleccionar una opción. La violencia de género es o puede darse como. O sea, ¿cómo se puede expresar o cómo se define la violencia de género para ustedes? Yo sé que en este diplomado hay muchas personas que ya han tomado muchas formaciones en género, así que espero que más o menos va a irnos muy bien aquí. Ok, vamos a esperar un chin más, ya va el 50% ha votado, 56%, 60%. Ok, ya voy a detenerlo porque tenemos que seguir. Perfecto. 73%, con el 73% de los votos, entonces les reparto los resultados, ¿no? Entonces aquí tenemos que ustedes dicen, ¿verdad? Que la violencia de género puede ser violencia doméstica, los feminicidios, puede ser el acoso o el abuso sexual, puede ser la explotación sexual, verbal y emocional, y es decir, todas las anteriores. Entonces aquí había como había como un truco, ¿verdad? Que era esta, ¿no? Que decía es solo contra las mujeres. Entonces, en ese sentido, diríamos que no, que la violencia de género no es solo contra las mujeres. De hecho, no solamente porque sea también, puede ser a personas, ¿verdad?, del género definido masculino, sino que también para niñas y adolescentes, que las niñas y adolescentes no son mujeres, son niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, la violencia de género es muy prevalente en niñas y niños y adolescentes, y también en personas que son definidas como hombres y también, como vamos a ver la semana que viene, en personas de identidades sexuales distintas, ¿no? Entonces, todas las anteriores no podía ser solo por el tema de que que fuera solo contra las mujeres, aunque sabemos que realmente es más prevalente entre las mujeres, o sea, hacia las mujeres. Entonces, ya con esto yo sé que más o menos no tengo que ahondar tanto, ¿no? Porque me queda clarísimo que ustedes manejan el tema. Pero quería de todas formas hacer un pequeño repaso, ¿no? Entonces, la violencia según la OMS, y es interesante que está definido desde el espacio de la salud, ¿no? Sobre todo pensando ahora en el contexto de la pandemia, ¿no? Cómo en las situaciones de vulnerabilidad de salud las mujeres están más vulnerables, valga la redundancia, por temas de estar más proclives a la violencia. Y la violencia produce problemas emocionales y los problemas emocionales nos hacen más vulnerables inmunológicamente. Entonces, la violencia se considera un problema de la salud y se define, ¿no?, como una fuerza y el poder real o un grado de amenaza contra la propia persona, otros o un grupo de comunidad que resulte en lesiones, muertes, daños físicos, psicológicos y deficiencia del desarrollo o la privación de ciertos derechos, ¿no? Y esta es la definición de violencia, ¿verdad? No estamos pensando todavía en violencia de género. Se entiende como una problemática social y de salud pública. También puede darse como acoso, abuso físico, psicológico, emocional, y no importa cuál tipo que sea, ¿verdad? Porque muchas veces existe como una escala y se entiende que, por ejemplo, en los casos de la violación, si fue muy violenta y bruta, ¿no? Con penetración y con heridas que hayan quedado en el cuerpo de las personas, ahí es que se entiende que es una violencia de verdad fuerte. Pero que si fue solamente violencia emocional, eso es menos grave, no es tan importante una violencia emocional, ¿no? Entonces es muy importante desde la perspectiva de la violencia que todo causa dolor y sufrimiento emocional, físico, sexual o simplemente abusos de poder.
todas las personas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Que es como básicamente un derecho humano y nos parece como, wow, vivimos en un mundo donde efectivamente hay que reafirmar. Lisette Ramírez, me parece que tu micrófono está abierto. Perdón. No, todo bien, todo bien. Entonces, aquí unas tablas que también creo que están de más por cómo vi sus respuestas. La violencia puede ser física o emocional. Y aquí simplemente tenemos una definición de cuando son físicas, más o menos qué es, cómo lo definimos, ¿verdad? Daños o prejuicios en la integridad corporal y cómo se puede manifestar y algunos ejemplos, ¿verdad? Aunque hay muchísimos más. El abuso emocional, acciones que dañan y menosprecian o invalidan sentimientos, ¿no? De una persona, le hacen sentir como menos, le hacen sentir un valor menor. Entonces, de hecho, si conectamos esto con la clase de la profesora Janet, en todo lo que ella habló de la herida migratoria, ¿no? Podemos pensar que el abuso emocional no es solamente algo que puede hacerle una pareja a su pareja, sino que un Estado, unas políticas estatales pueden generar una herida emocional en las personas y un abuso emocional. Un ambiente laboral, muchas veces los espacios laborales son espacios de abuso emocional porque hay personas que abusan de otras personas, ¿no? O sea, esto no es solo algo del mundo privado, que muchas veces se tiende a pensar, ¿no? Que la violencia es algo muy solo del mundo privado, y no es así, puede suceder a nivel estructural, ¿verdad? De instituciones nacionales e internacionales, puede suceder a niveles de comunidad social y puede suceder a niveles más personales, ¿no? Entonces, aquí entra algo muy importante para lo que vamos a ver hoy día, que vamos a repasar un poco los temas como de la violencia que sufren las mujeres en República Dominicana, pero también la trata. Y esto es bastante importante porque muchas veces cuando pensamos en la trata, pensamos solamente en como violencia sexual. Trata y tráfico de mujeres. Inmediatamente todos pensamos, normalmente, ¿no? Como en temas que se relacionan más a la violencia o el abuso sexual, lo cual muchas veces es así. Pero en realidad, como la violencia siempre es como multicompuesta, siempre, muchas veces, la trata, el tráfico o la violencia que sufre una persona en apatridia puede llegar desde lo físico, lo emocional, lo sexual también, y abuso de poder, que desde la perspectiva de la violencia de género, entendemos que la violencia de género es como muchas cosas, es un aspecto como un mosaico de distintas expresiones sobre el cual hay como una gran sombrilla, y esa gran sombrilla tiene que ver con los abusos de poder. Entonces, las acciones ejecutadas para influir en las ideas de las personas a partir de un poder que una persona va a tener por sobre otra persona, ¿no? Es un poco donde se origina lo que genera que vivamos en una sociedad violenta, y casi todas las formas de abuso físico, emocional o sexual están dentro de formas de abuso de poder, ¿no? Las cuales, repito, pueden ser interpersonales de pareja, comunitarias, familiares, institucionales y desde el Estado o desde un país a otro, ¿no? Entonces, esta definición que está aquí, ¿no? La violencia intrafamiliar y contra la mujer, es un poco lo que normalmente manejamos cuando pensamos en la violencia de género, ¿no? Pero yo les quise dar este marco mayor de cómo se entiende la violencia estructural, ¿verdad? Esto significa una violencia que está articulada como una estructura, igual que la estructura de un edificio, ¿no? O sea, es una estructura. Ok, y dentro de ese espacio hay una violencia particular que nombramos la violencia de género. Entonces, normalmente se entiende, aquí veo algo en el chat. Ah, ok, alguien que tiene que salir. Ok, entonces la violencia intrafamiliar y contra la mujer, podemos ver que tiene que ver con la violencia doméstica que ocurre en el ámbito privado, también la familia, ¿verdad? Como muchos niños y niñas pueden recibir violencia intrafamiliar, no solo mujeres. Y por otro lado, además de la violencia intrafamiliar, que es, sí, este espacio más privado, está la violencia contra la mujer. Y dentro de la violencia contra la mujer sí caben, ¿verdad?, muchísimos otros tipos de violencia, donde muchos problemas que nosotros percibimos en relación a los estereotipos de género y la migración tienen de hecho que ver con la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces,
La violencia que se ejerce específicamente contra mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Es lo que se entiende como la violencia contra la mujer. Y puede manifestarse de todas estas formas que definimos y que estaban en la encuestica que respondieron. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la migración, ¿no? Quisiera que mientras sigo hablando vayan pensando cómo se relacionan estos aspectos con la migración. Yo sé que la profesora Marina Eriza lo mencionó un poco, pero vamos a tratar de también verlo un poco más en profundidad. Entonces ahorita vimos la definición oficial de la violencia, y esta es la definición ya más específica de la violencia de género desde ONU Mujeres. Se refiere a aquella dirigida contra una persona en razón del género que él o ella tiene, así como las expectativas sobre el rol que él o ella deba cumplir en una sociedad o cultura, ¿verdad? Entonces, puede ser una violencia dirigida por ser una violencia emocional, física o sexual dirigida a una persona. Pero, importante lo que dice aquí, que también puede tener que ver con expectativas. Es decir, si yo como sociedad o cultura, ¿verdad? Sociedad o cultura, tengo ciertas expectativas que vulneran los derechos de una persona, como por ejemplo, expectativas de que solo sea una esposa. Alexandra Moya, me parece que tu micrófono. 18, ¿dónde está? No, Eliana, iPhone de Eliana, por favor, el micrófono. Ay, discúlpame. Sí. Entonces, ¿en dónde yo iba? Ok, cuando una sociedad o cultura espera cosas de mí, o sea, el tema de las expectativas es muy importante porque también la mirada más simplista de la violencia, ¿verdad? Siempre nos remite a esta idea de violencia física, del morado, de la violación, lo cual es también, ¿no? Pero la violencia de género también tiene que ver con las formas en que la sociedad te empuja y te amolda y te limita, ¿no? En ese sentido, te limita a realizar tus derechos. Entonces, una niña que no va a educarse o que la unen, ¿verdad?, con un hombre mayor o que sus padres no la cuidan y la mandan a que se case, ¿verdad? Y puede ya llegar a ser víctima del tráfico. Una sociedad que permite el tráfico y trata de niñas, niños y adolescentes y mujeres, ¿verdad? Es una sociedad violenta, ¿no? Y todos los humanos tenemos algún género, entonces en ese sentido podemos ver cómo la violencia de género y la violencia estructural general confluyen. Bueno, ya les dije que también afecta a niños y hombres que no encajan, ¿verdad?, con estereotipos masculinos y dominantes, ¿no? Yo en República Dominicana trabajé bastante tiempo en escuelas públicas con violencia de género y muchas veces, además de las niñas, quienes recibían el famoso bullying, eran niños, ¿verdad?, llamados afeminados, o niñas marimachos, ¿no?, por no encajar en los estereotipos y recibían violencia infantil de niños a niños, pero que son cosas que, como todos sabemos, nos marcan para siempre cuando recibimos ese tipo de violencia. Entonces, esta es una autora que se llama Sassen, que piensa un poco sobre los roles de género en la situación de las mujeres, y esto sí lo vimos con Marina, pero quería repasar un poco la idea de que la feminización de la migración en el contexto de la globalización genera intersecciones muy particulares entre género y migración, ¿no? Entonces, ella habla de las contrageografías de la globalización y dice que las nuevas geografías de la globalización abren a una subordinación de las mujeres. Entonces, si pensamos subordinación de las mujeres y recordamos las definiciones de violencia, podemos entender y pensar que puede ser entonces que estos son formas de violencia hacia las mujeres, porque subordinar es de alguna forma una violencia estructural. Entonces, la feminización de la supervivencia es uno de los aspectos que ella mira, que tiene que ver con lo que revisamos un poco con Marina, la idea de que las mujeres son forzadas muchas veces a asegurar el sustento de sus hogares, tienen que irse, el tema de las familias transnacionales, que vamos a ver con Allison, ¿verdad? La globalización de la maternidad, familias transnacionales o las cadenas de cuidado, cómo las mujeres tienen que ser las sostenedoras del cuidado donde migran y también del cuidado donde se fueron. Y por otro lado, nuevas formas de poliginia transnacional, lo cual yo también vi bastante en mis estudios que hice de migración en Chile, donde una persona mantiene varias parejas, la que tiene en el lugar que va,
y en el otro, y hay relaciones de explotación, ¿verdad? Y de abuso que se pueden dar ahí. Entonces, ya pensando más en el género y la migración en República Dominicana, tenemos que las mujeres inmigrantes a lo largo del proceso migratorio obviamente son más vulnerables. Aquí yo estoy recordándoles algunas cosas, ya sea por la discriminación, la explotación, las consecuencias del mercado de trabajo, ¿verdad? ¿Qué ejemplos hay de eso? La explotación y las consecuencias de la segmentación del mercado del trabajo, que vimos bastante con Marina, puede ser, por ejemplo, que a las mujeres, ¿verdad?, se las empuja, se le tienen expectativas de que van a trabajar en cosas de cuidado, doméstico o sexuales, y que esos son los únicos espacios donde puede trabajar. Entonces, eso ya las pone en mayor vulnerabilidad, tanto en el país de origen como en el país de destino. Entonces, una mujer X puede en su país estar muy limitada porque las expectativas y posibilidades que ella ha tenido en esta violencia estructural de género no le permiten, por ejemplo, poder vivir una vida como ella quisiera. Entonces, esto genera que ella quiera migrar para poder tener mejores posibilidades. Y quizás en el país al que llega se le abren posibilidades, pero quizás no. Quizás en ese país en el que ella llega solo se le van a dar ciertas posibilidades de trabajo y de mercado laboral, como trabajar en espacios de trabajo sexual o trabajar simplemente en hogares, ¿no? Que es lo que le pasa a muchos migrantes caribeñas y latinoamericanas en el norte global. Y esta segmentación hacia un espacio laboral les genera muchas veces trabajar en espacios donde no hay legislación laboral, ya sea de trabajo sexual, ¿verdad? Que en muchos países está regulado, como en Holanda, pero en otros no. O de trabajo doméstico, donde simplemente, ¿verdad? Podemos pensar en muchísimas trabajadoras domésticas de ascendencia haitiana que no tienen ningún tipo de protección y además de eso no tienen muchas veces la regularidad, entonces eso genera un nicho de explotación. Por el otro lado, el trabajo sexual sin regularización puede incrementar las posibilidades de explotación sexual cuando a veces mujeres deciden trabajar en ese espacio. Por otro lado, se suman las políticas para atender las necesidades específicas de las mujeres, ¿verdad? Migrantes. Y que en general se ha diagnosticado en la gran mayoría de estudios que se han realizado en nuestro país, que por más que existen muchísimas leyes, señores, si ustedes revisan las leyes que tenemos en República Dominicana, que validan los derechos de género ante la violencia, está todo ahí, o sea, en la legalidad está todo ahí para que hagamos, ¿verdad?, una sociedad distinta, ¿no? Pero en la implementación de estas políticas, de estas legislaciones, lamentablemente se da que no se aplica muy bien, ya sea por problemas de irregularidad también, de falta de recursos humanos, de recursos económicos de los gobiernos o de las ONG, y problemas también con la educación que generan que sea más difícil aplicar ciertos cambios, ¿no? Entonces, esto también lo hemos visto no me acuerdo en cuál semana fue que leyeron, creo que la segunda semana que leyeron del estado de las migraciones en República Dominicana, ahí ya deben haber leído de esto, pero específicamente en cuanto a la trata y el tráfico, los países más frecuentes de migración y tráfico al exterior de personas dominicanos son, ¿verdad?, estas que están aquí: España, Italia, Suiza, San Martín y Trinidad y Tobago, y turcos and caicos, ¿verdad?, en el Caribe. Costa Rica, Panamá, Nicaragua, el Líbano, Uruguay, Argentina y Guinea Ecuatorial, Chile y Haití, ¿verdad? En estos países se han traficado y se trafican mujeres dominicanas. También la situación histórica de la migración de haitianos y haitianas y de venezolanos está siendo ahora mismo un espacio de mucha irregularidad donde hay mayores vulnerabilidades para la trata y el tráfico, sobre todo para mujeres, niñas y adolescentes. También dentro de este espacio las principales manifestaciones de trata son para fines, ¿verdad? Porque trata y tráfico significa que hay una forma de abuso de poder, de obligar a migrar a las personas y llevarlas a un trabajo que no era lo que habían elegido, ¿no? Pero no necesariamente siempre va a ser para la explotación sexual en cuanto a trabajo sexual
como se le dice, prostitución, ¿no? Sino que muchas veces puede tener que ver con la pornografía infantil, con hacerles hacer mendicidad, o otros tipos de trabajos forzados que no tienen que ver con la explotación sexual. También República Dominicana lamentablemente es ofertado a nivel internacional como un destino de turismo sexual, donde se buscan muchas veces los turistas buscan llegar a consumir ¿verdad? Relaciones sexuales no solo con mujeres, sino que con niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, el matrimonio forzado, que es un problema interno que no pasa con extranjeros, sino que entre dominicanos, y la trata con fines de explotación sexual son problemas muy, muy prevalentes todavía en el país. Finalmente, el crimen del polizonaje, que me acuerdo que en una sesión anterior alguien lo mencionó, como de lo mucho que se regula o se criminaliza, se vigila, ¿no? El tema del polizonaje, porque obviamente como país queremos proteger nuestra imagen de no tener ese polizonaje hacia afuera, ¿no? Pero para adentro están pasando muchas cosas también. Entonces, ya aquí vamos a entrar un poco como yo me imaginé, más o menos, adiviné, así que no quizás habían todos leído. Quise hacer algunas actividades pensando ya en las materias que estamos trabajando también para aportar, ayudar y acompañar a que su trabajo de entrega de esta semana, ¿no? El trabajo de tarea de esta semana lo hagan con un poco de background, de trabajo en el aula que vamos a hacer aquí. Entonces, ahora voy a abrir el chat para poder ver, porque quisiera su participación dentro de lo posible. Entonces, aquí hay 3 citas del libro de Petrocello, ¿no? Que nos están hablando de la violencia y el género y la migración en República Dominicana. Entonces, déjenme ver. Vamos aquí a la izquierda, o sea, en el lado izquierdo, no en lo azul. Entonces, quería como que me digan del primer texto, ¿qué les llama la atención? ¿Verdad? La vulnerabilidad a la indocumentación de las mujeres migrantes no solo se deriva del hecho de que el Estado no las considera como sujeto dentro de las migraciones a escala insular, también se evidencian situaciones de migración de mujeres, niñas y adolescentes al país con fines de explotación laboral, en casas de familia o explotación sexual. Entonces, ¿qué personas... ¿Qué les parece esta cita? ¿Les parece que es una expresión de un reflejo de la realidad dominicana? El tema de que las migrantes indocumentadas, muchas de ellas de ascendencia haitiana, pero muchas también pueden ser venezolanas, tengan este tipo de vulnerabilidades para ser explotadas de esta forma. ¿Alguien tiene algún comentario, impresión, reacción, pregunta en relación a eso? Pueden hablar también. Bueno, parece que no, ¿eh? No, igual van a tener que participar en un ratico. La trata es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas en la que los tratantes comúnmente recurren a la cosificación de la identidad legal para mantenerlas, perdonen ahí esos unos typos, en una situación de dependencia y privación total de sus derechos. ¿Qué les llama la atención? O sea, esta segunda cita es una cita del texto de Alison Petrocello sobre la patridia de mujeres de ascendencia haitiana y niñas de ascendencia haitiana en República Dominicana. Para quienes leyeron ya el texto de Tajira Vargas respecto a la trata, ¿algo de esto les llama la atención? ¿Les parece interesante? Porque o cómo lo podríamos conectar, porque a mí me parece que ese segundo párrafo conecta con el otro texto, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Sí, lo que pasa es que son cuestiones tan comunes que a veces uno como que ni siquiera encuentra qué comentar. Uno ve a diario este tipo de cosas en las noticias, no solamente a nivel internacional, sino aquí mismo en el país, donde en una provincia se llevan niñas y adolescentes a otra para prostituirla y las tienen enclaustradas, no las dejan salir. Y son acciones, son situaciones que uno las ve tan, tan abundantemente que no quisiera decir que no le sorprenden a uno, pero
que son cuestiones que ya hay que abordarlas desde una óptica de políticas públicas. Hay que abocarse al diseño de políticas públicas que básicamente eviten este tipo de situaciones, porque son cuestiones tan comunes que a veces la gente ni siquiera se sorprende cuando escuchan una noticia que rescataron a adolescentes de un prostíbulo, que a una persona la engañaron con promesas de trabajo en un lugar y luego le quitan sus documentos, las obligan a prostituirse. Y uno lo ve a diario aquí en los semáforos. Esas mujeres haitianas que tienen esos niños cargados, que me llama la atención, que siempre están durmiendo, que siempre están tan tranquilos. Yo tengo 3 hijos y nunca los vi tan tranquilos nunca. Eso uno lo ve a diario y es un asunto que lamentablemente, y duelo decirlo, uno termina viéndolo como algo normal y debería haber una política de Estado que busque resolver esa situación porque se da, es el pan nuestro de cada día prácticamente, por decirlo de alguna forma. Sí, yo quería comentar sobre estaba levantando la mano en la primera cita y bueno, y sobre la segunda. Es interesante en estos textos cómo el tema de la patria conectado con esto de género. No, para mí es algo nuevo. Yo he estado acompañando muy de cerca desde el 2013 el movimiento reconocido y los hijos, pero muy enfocado, digamos, en los afectados. Pero ahora como que comenzar a pensar cómo, por el hecho de que las madres tienen de alguna manera una responsabilidad ante la ley para el reconocimiento de la identidad, esto al final pues les afecta porque las madres no tienen la mayoría no tenían la documentación para declarar todo estos jóvenes que hoy fueron afectados. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención, cómo poder ver eso desde la perspectiva de género. Y esto coloca la situación de los jóvenes desnacionalizados en algo que no solamente está enfocado en ellos, sino que viene detrás de toda su familia y es un sistema y toda una discusión de género. En la otra parte, me he quedado con el concepto de esclavitud sexual, que es la segunda cita, que está en el informe del UNPA. Y de hecho recuerdo algunos documentales que vi en televisión y todo eso, de cómo muchas mujeres son llevadas a otros países que movidas por la superación de la pobreza, la violencia, incluso a veces de la esclavitud sexual, se van a otros países para buscar una mejor vida para ella y su familia. Y sin embargo, esas redes, cuando llegan al aeropuerto, le retienen el pasaporte inmediatamente para que no puedan irse a otro lado y verse obligadas a la prostitución. Entonces, esto es todo, esta reflexión, y termino con eso, que estamos haciendo de migración mezclado con este tema de género, me ofrece realmente una visión distinta y más amplia de toda esta temática. Qué bueno, Hamlet, gracias. Me parece Alexandra Moya tiene la mano levantada también. Ya con ese Sí, buenas tardes. Buenas. Gracias. Con respecto a la cosificación de las mujeres, está claramente definido en el tema del autor, que indica que, por ejemplo, en el caso de las haitianas y de los bateyes, les traen a las mujeres y a las niñas, no les dan identidad, no les dan documentos, no les dan nada. Es decir, solo las ven como un objeto, como una cosa útiles en el momento para que no crea un gasto. Es el uso y abuso de las mujeres en ese sentido. En el otro sentido también hablaba de los hospitales que también se están prestando para acogerse a lo que la ley diga, pero no a lo que la humanidad o los derechos humanos protejan a las mujeres, a los niños y a toda esa serie de situaciones que se dan a diario. Sin embargo, ¿qué hacer? Bueno, es súper complicado, súper difícil, pero hay que tomar medidas, hay que hacer algo, hay que crear movimientos, crear luchas, cosas por el estilo para que en un momento dado, o sea, ya la gente empiece a reaccionar, porque todos los días me llega a mi Facebook, hay que sacar a los haitianos y cosas así que me impactan, porque si supieran la realidad de todo lo que estamos aprendiendo aquí, otro mundo sería de verdad.
Aló, aló, Sí. ¿Quién aló, es? aló, aló. ¿Sí se me escuchó o no? No sé. Ah, sí, Alexandra, sí, todo bien, se escuchó perfecto. Gracias. Ah, ya. No, estaba Eh, asustada porque pensé no, que se me cortó. Ok, sí, no, te escuché ok. perfecto. Entonces, esa serie de situaciones, sí, eso es lo que me preocupa realmente. Igual acá en el lado del este, donde hay una tremenda cantidad de mujeres venezolanas, muchos esposos las han dejado, se quedan solas, se quedan con sus hijos, se quedan, a veces vienen con su madre también. Entonces, son situaciones que es necesario vivirlas a veces para entenderlas. ¿Y qué hacer? Bueno, está complicado eso. Gracias, sí. Pues gracias por sus contribuciones de las 3 personas que participaron y también aquí veo en el chat que Yesenia de Peña Green dice que el país o el gobierno a veces es cómplice de la trata de personas por la razón de que cuando no se le da la oportunidad a los migrantes de desarrollarse en sus estudios y aprender una profesión, entonces no le dejan otra opción más que usar un trabajo de explotación, ya sea sexual, en agricultura, doméstico, ¿verdad? Muchas gracias, Yesenia. Dice que tiene el micrófono mal. Entonces, sí, efectivamente, y me gusta que hagas este vínculo con cómo el Estado puede ser cómplice, incluso a forma, no es para decir, el Estado es malo, o sea, aquí muchísimas personas queremos y apostamos por trabajar desde el Estado o desde estos espacios más internacionales, pero muchas veces pueden ser cómplices de estos procesos porque hay beneficios económicos. Es como decía la profesora Marina Ariza y que estaba en el cuestionario número 1 de por qué existe la migración, y la respuesta a esa pregunta era: existe por las demandas de trabajo, por las demandas de trabajo precario, porque se necesita gente que esté trabajando de forma precaria, y por eso existe la migración realmente como fenómeno globalizante. Entonces, en realidad a los estados les conviene tener personas irregulares. Y esto, ¿verdad? A veces nos pasa en República Dominicana, como somos una isla, nos pasa pensar que lo que pasa en nuestro país es muy particular, y lo es, pero también es muy general, ¿verdad? O sea, el fenómeno de la trata y de la explotación de niñas y niños y de mujeres en espacios de migración es muy común, y lo mismo que nosotros como país le hacemos quizás a personas de ascendencia haitiana o venezolana, y las vulnerabilidades que ellos pasan son las vulnerabilidades que muchas dominicanas y dominicanos están y han pasado, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos, en Chile, por el Oye, trabajo que yo hice, les puedo decir. Entonces, eso es uno de los puntos donde yo quería como vincular, ¿verdad? Vincular cómo pensar en la trata, la explotación y la vulnerabilidad que las personas en apatridia, es decir, que no son reconocidas como dominicanas ni tampoco como haitianas en su país, pero que viven en nuestro país, son vulnerables a ciertos aspectos. Y desde la perspectiva de género, cómo las mujeres son más vulnerables a estas formas de explotación sexual, de matrimonio infantil, que es una forma de explotación sexual, todo es parte de la violencia. Cómo eso está vinculado con el mismo sufrimiento, las mismas cosas que padecen mujeres migrantes dominicanas en otras partes, ¿no? Incluso en el mismo Caribe, mujeres dominicanas que son tratadas, incluso en el mismo Haití. Entonces, Ramona dice, esto es harto sabido, por ejemplo, los militares que se van a la frontera, su primer mensaje mental es buscarse lo suyo. ¿Cómo un país pobre beneficia haciendo el ejercicio de trata y explotación? Y todos lo saben, dice Ramona Torres. Así es, muy fuerte. Hay otro texto de Petrocello con Bridget Wooding de Ovmica que de hecho habla específicamente de la violencia que viven las mujeres haitianas. Se los recomiendo, es muy bueno. Les voy a mandar el link. Se llama La violencia que viven las mujeres haitianas en la frontera, en el cruce de frontera. Para las personas de más de por allá de por la línea. Olvidé decir en mi biografía que yo soy originalmente de la línea, de por allá de Dajabón, así por si hay alguien aquí dajabonense o montecristense en el foro. Entonces, sí, ese es un muy buen estudio que habla precisamente de estas violencias en la misma frontera, y que no, ¿verdad? No se trata de demonizar y decir, pero qué malos somos en República Dominicana con las personas migrantes. No, lamentablemente, tristemente, estas son formas de violencia contra personas migrantes que existen a nivel mundial, lamentablemente. Y que todas las personas viven cuando están en situaciones más irregulares de migración. Y quería aclarar por algunos de sus comentarios en el foro que es muy importante cuando hablemos de migración
de personas no legalmente reconocidas, es decir, que no tienen su visa, se utiliza la palabra migración irregular. ¿Ok? No migración ilegal, porque existe como la lucha desde los derechos humanos de que una persona nunca puede ser ilegal. Si lo piensan desde el punto de los derechos humanos y del derecho, una persona no puede ser ilegal de por sí, porque una persona tiene derecho ya de por sí, por haber nacido, tiene un derecho a varias cosas, ¿no? Y una de esas cosas es un derecho a una nacionalidad. Entonces, cambiar la palabra de migración ilegal a migración irregular pone la responsabilidad de ese problema en un tema de regularización estatal de una burocracia de papeles y no en que la persona es ilegal, ¿verdad? Porque decirle a una persona ilegal es en sí mismo bastante violento. Entonces, en esta parte del texto de Alison que ustedes leyeron o van a leer, ella hace una parte que es muy buena de conceptos, que me gustaría muy bien que la lean bien, donde ella define apatridia, define género, define derechos humanos, ¿no? Y en esta parte hace destaca que toda persona tiene un derecho a la nacionalidad, todo esto está sacado de organismos internacionales, a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad, ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Todo esto viene de la Declaración de Derechos Universales. Escúchenme, ahí pasó una persona. La violencia de género y la migración. Entonces, esto relacionado al CEDAW, el CEDAW es la famosa acuerdo de distintos temas relacionados a la violencia. Entonces, aquí los estados partes, estos son artículos que República Dominicana ha ratificado, los países donde las mujeres dominicanas migran y pasan violencia también han ratificado, pero que no se cumplen, ¿no? Entonces, aquí se dice que los estados partes otorgan a las mujeres iguales derechos que los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán en particular que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge. Y los estados partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos. Entonces, aquí hay un punto que se relaciona con lo que dijo Hamlet, y que pueden aprovechar de preguntarle bastante a Alison cuando ella presente el martes, porque ella ha trabajado bastante en el tema de la apatría en relación a las mujeres y cómo muchas veces son las mujeres haitianas las que no tienen el papel, pero el hombre dominicano, entonces solo por su relación con el hombre dominicano pueden obtener el papel sus hijos, pero la madre no. Entonces hay todo un tema ahí. Yo también trabajando en los bateyes, que trabajé un buen en bateyes, era impresionante cómo siempre en los mismos batallas los hombres a veces sí tenían papeles, pero eran las mujeres quienes no tenían los papeles. O sea, eso es totalmente mucho más grande y un problema mucho más fuerte para las mujeres. Sí, ahí Ketty se está también opinando de forma similar a lo que íbamos diciendo. Entonces ya, pasando entonces para esta misma relación, y ya vamos a hacer una actividad de grupo casi, pero pasando para allá el tema de la trata hacia afuera, porque ahora estábamos hablando de las múltiples formas de trata hacia adentro, principalmente pensando desde lo dominicano, porque desde lo haitiano dominicano, porque el texto de Alison está reflexionando más de eso, no tanto de las personas venezolanas por el tiempo en que fue publicado, pero también por eso en la actividad que tienen que hacer de la tarea les pongo un artículo de la misma Tajira Vargas, de un estudio que ella hizo con OMICA el año pasado, de la trata interna en República Dominicana, ¿no? Porque siempre que pensamos en trata, pensamos más en otro país, ¿no? O sea, haitianas en República Dominicana, dominicanas en no sé dónde, pero hay toda una trata que sucede, como mencionaba una de las compañeras anteriormente, que sucede dentro del país. De Barahona la llevan para la Altagracia, o de Montecristi la cogen y la llevan para Samaná, no sé, o a Monteplata, a Puerto Plata. Y toda esa migración interna también muchas veces tiene situaciones de trata. Siempre el trabajo sexual se hace en un lugar distinto de donde tú eres. Eso siempre ha sido así. Entonces, hay un articulito del diario que es súper corto, donde ella resume un poco la situación de la trata dentro de República Dominicana, dentro de que en el fondo es migración interna. Recordemos que la migración también puede suceder dentro de un mismo país.
Y bueno, esto es solamente para que vean muy rápidamente más o menos la gravedad del caso, ¿no? Con el tema de la trata, que es una forma, trata y tráfico, una de las muchas formas de violencia sexual o de violencia de género que pueden vivir las mujeres en migración. Entonces, tengan en cuenta que esto solamente son las personas que fueron asistidas, ¿verdad? 8.700 personas víctimas de trata en el 2017, pero estas son las que fueron asistidas, ¿verdad? O sea, tenemos que tener en cuenta una cantidad enorme de personas que nunca fueron asistidas porque siguen estando tratadas o traficadas, ¿verdad? Entonces, estas son las personas que se rescataron. Y aquí entró una compañera. Ok. Entonces, aquí podemos ver que claramente, ¿verdad? 48.9% fueron mujeres, ¿verdad? El 85.2% son transfronterizos, o sea, en otro país. El 80% son trata para trabajo y servicio forzado y un 18% explotación sexual, ¿eh? Entonces, que nos quede claro que el tema de la explotación sexual es claramente muy prevalente, o sea, casi un 20% dentro de las personas rescatadas, ¿verdad? Porque esos son los lugares más difíciles de entrar. Pero hay una gran cantidad de trata y tráfico que es para otros tipos de trabajo forzado, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Y muchas mujeres en ese tipo de trabajo tienen que ver con matrimonios forzados, con trabajos domésticos forzados, etc. Entonces, lo que nos dice, ¿verdad?, Tajira Vargas en el texto que ustedes leyeron o van a leer del tráfico ilícito y la trata de mujeres dominicanas, es un texto de hecho bastante viejo, ¿ok? Es un texto viejo, no es viejo realmente, pero se considera viejo, del 2012, ¿no? Y ella en este texto nos explica más o menos cuáles son las principales, el capítulo sobre todo que les di, nos explica cuáles son las principales causas que generan que las mujeres puedan ser tratadas o traficadas, ¿no? Entonces, una de las cosas que ella reflexiona es la condición y posición de igualdad con los hombres en todos los ámbitos de la vida cotidiana, los altos niveles de pobreza, la exclusión social, la violencia de género, el acceso precario al poder político, entre muchos otros campos, y el hecho de que se percibe como una esposa frágil, subordinada al cónyuge, proveedor, con el supuesto de que no debe irrumpir en el mercado laboral a menos que esto sea imprescindible. Entonces, sería interesante pensar si ustedes sienten que eso que ella diagnosticó, estudió en el 2012, todavía sigue siendo tal cual para las mujeres más marginalizadas en República Dominicana. Y, en efecto, las políticas que promueven y ayudan en este aspecto han tenido una baja ejecutoría de impacto en nuestro país, lo que puede, para comprender la profundidad de la problemática y escasa voluntad política de los funcionarios públicos clave. Entonces me gustaría que reflexionaran un poco de si ustedes creen que estas cosas han cambiado o no. O sea, no necesariamente para que lo hablemos ahora, lo podemos hablar al final, pero también que lo anoten, lo tengan ahí como una reflexión que podría ser interesante para su trabajo final. O sea, ¿qué de estas cosas han cambiado o no? ¿Y cómo han cambiado? ¿Y qué todavía falta por hacer, no? O sea, en el texto de Tajira hay varias recomendaciones a quienes quieran hacer un trabajo relacionado a la trata. Hay varias recomendaciones y ver en el fondo cuáles de esas recomendaciones habría que actualizar, cambiar, etc. Entonces, ahora sí ya vamos a hacer una actividad en grupo. Y entonces, para quienes tienen el texto, que me imagino que lo tienen ahí en sus computadores descargados, pero si no, yo les puedo enviar en el chat esta imagen, ¿verdad? Esta tabla que está aquí. Y la idea es que yo los voy a dividir en grupos ahora, y lo que vamos a hacer es que vamos a reflexionar primero sobre los factores que impulsan a nivel micro, ¿no? Esto en el texto que ustedes van a leer, hay niveles micro y macro, pero yo les quise poner la tabla del nivel micro para que pensemos un poco más en detalle. Los niveles que hemos estado hablando todo este tiempo, toda esta clase, todos los niveles que impulsan la vulnerabilidad de las mujeres para ser tratadas hacia el extranjero. Y quiero que al mismo tiempo comparen qué diferencias o similitudes, hay un typo de nuevo, es que mi computador está en inglés y me corrige todo y me lo pone raro. ¿Qué diferencias y similitudes hay con los factores de la violencia hacia las mujeres haitianas o dominico-haitianas en República Dominicana? Es decir, pensando en estos dos textos, quiero que primero pensemos en estos factores que Tajira nos pone, que son en el fondo los factores de origen
sea, en República Dominicana, en el lugar de origen, que impulsan o que vulneran a la mujer a ser tratada. Y estos que también tienen que ver con los lugares donde ellas llegan. Y que pensemos en estos factores de origen y de destino que son a nivel micro, tanto para las mujeres dominicanas que son tratadas al extranjero, como para las mujeres haitianas o de ascendencia haitiana que son tratadas hacia República Dominicana. Entonces, ahora voy a, los que puedan, le sacan una foto a esto, si están en sus computadores, y los que tengan también, esto está en la página 91 del texto de Vargas, de Tajira Vargas, el texto de tráfico y trata. Entonces, pueden ir a esa página, pueden sacarle una foto, y quienes no lo tengan, yo les voy a entrar a cada grupo y les voy a enviar la tabla y estas preguntitas que están aquí, pero ya más o menos ustedes saben, ¿no? Unos 10 minutos, pensar en estos factores micro, cómo afectan a las mujeres dominicanas hacia el extranjero y cómo afectan a las mujeres de ascendencia haitiana o también venezolana en República Dominicana. O sea, pensar este país adentro, en este problema, perdón, adentro del país y afuera del país. O sea, hacia afuera del país. Entonces, una pregunta, Camila. sí, dime. ¿Esto tendríamos que entregarlo por escrito o es solo para comentarlo en la clase? Sí, es solo un ejercicio, pero les sirve, si quieren anotar y lo dejan ahí, les puede servir para la tarea también del grupo, porque la pregunta es más o menos, puede tener aspectos que se tocan, ¿no? Entonces, es para conversar, la idea es que van a tener unos 10 minuticos para conversarlo, y luego nos vamos a regresar aquí y una persona del grupo nos comparte lo que habló el grupo y hacemos un poco de diálogo. ¿Les parece? Perfecto, muchas gracias. Perdón, otra cosa. Normalmente al inicio de las clases nos ponen un link para registrar la asistencia, pero no sé si no lo han puesto o es que yo no lo he visto. Ah, sí, Yolaini, en la escuela de migración, Yolaini o la escuela de migración son quienes envían ese link para que lo envíen. Sí, de acuerdo. Sí, Yolaini dijo que sí. Ingrid, parece que tu micrófono se está escuchando. Buenas. Ingrid, estoy buscando la imagen para enviárselas. Ahí en el chat ahora les debería haber llegado una imagen. Les llegó, es la imagen del cuadro. ¿Les llegó la imagen del cuadro? A mí En no el me ha chat. llegado, no lo he visto. Ahora mismo la acabo de enviar en el chat. Sí, sí, ya está ahí. Ok, pues para quienes no tengan el texto a mano, ¿verdad? Pueden simplemente descargar esa imagen y la tengan cuando ahora los voy a separar en grupo. Y aquí están las preguntas. Las dos preguntas, ¿no? Pero en la segunda pueden incluir también mujeres venezolanas. En el fondo son migraciones hacia el país y migraciones fuera del país, estos factores de vulnerabilidad. Entonces, ahora los voy a separar en los grupos. Vamos a ver, esperemos que funcione bien. Ya está listo el enlace, Camila. El enlace para la asistencia ya está en el chat. Cuando regresemos de los grupos, si quieren, se encargan de entrar y hacer eso para que ahora se concentren en la actividad. Entonces, van a estar como entre 3 y 4 participantes. Ok, nos vamos. Ahora los va a enviar a los grupos.
Buenas, quedamos algunas personas aquí en este grupo, me parece. Camila, mi nombre es Marta Luz. Yo estaba en una reunión de trabajo que me convocaron rápidamente y por eso tuve que salir y regresé ahora. Ah, ok. O sea, que ¿Cuál yo es tu estoy nombre? desconectada. Marta Luz Amaro. Marta Luz, ok, déjame ver. Estás en el grupo número 2. Tienes que unirte, te debe haber salido una invitación a unirte a un grupo. Aquí dice grupo 3. Sí, únete a ese grupo. Ok, está bien, gracias. Ok. Entonces ya este es el grupo en el que estamos nosotros. ¿Este cuál grupo es? Estoy confundida porque yo debería no estar en el grupo, pero creo que, o estas somos las personas, a ver, Lisette, Sí, esa soy yo. déjame ver, Lisette, porque tú deberías estar, ¿te apareció una cosita de unirte a un grupo? No No te veo apareció. nada de eso, ¿no? Solo veo aquí a Luisa, Fátima, Ingrid y a usted. Ujú. Pero yo no voy a estar en ningún grupo, Sí, yo sé. Ya Camila. no veo a Ingrid. Sí, vamos a comentar, o sea, está, además de Lisette, está Luisa aquí. Sí, y Fátima. Fátima es la que dijo que no va a estar. Ah, es que aquí veo que en realidad ustedes van en otro, mira, a ver, Luisa, ahí te recibiste una invitación a unirte. Ah, viste, Lisette, tú estás en el grupo 5, te voy a enviar. Estas somos los que no estamos en ningún lado. Ok. Eh, Me déjame dejaron ver. aquí. En el grupo 5, mira, ahora te va a aparecer una, pero el grupo 5 se llenó, entonces déjame mandarte al 6. Mira, ¿te aparece ahí algo? A ver, solamente un recuadro verde alrededor de mi cuadro. Bueno, eso porque estoy hablando, pero no me ha aparecido nada. Y Luisa está aquí. Qué extraño. Dice, porque a mí me parece que tú no te has unido al breakout room que te corresponde. Te debe haber aparecido una... Pero es que, ¿dónde debe aparecerme? Porque no veo nada, lo normal, los iconos normales. En el lado derecho te debería haber aparecido. No. Mira, ahora, dice, ahora te la envié. Espérame, Fátima, ¿tú estás aquí? Fátima parece que no escucha. Qué extraño. Y Luisa Sí, tampoco. yo estoy aquí, pero no para participar en ningún grupo, sino simplemente No, yo sé. Lo que Ajá. pasa es que no puedo pasar a... Por algún motivo, Alicia. Salgo. No, te preocupes. Ok. No, lo que pasa es que no sé cómo hacer para mover a Lisette, no le aparece la invitación. A mí me Entonces, salió, pero yo no la usé. ¿y Porque cómo te no. salió? A ver, ve a ver si tú le puedes... Me están llamando en un grupo, entonces me están pidiendo ayuda. Voy a ir a ese grupo Pero si rápidamente. quieres, igual yo lo hago el ejercicio y sola lo hago si no hay forma Ok, de integrarme ahora al grupo. O sea, eso no es ningún inconveniente. ok, gracias. Buenas. Hola Camila, Sí, tenían una pregunta. yo parece que estoy solita en el, en el ejercicio porque yo estaba trabajando, me conecté, pero tuve que desconectarme ahora que estoy llegando. Ah, y no hay nadie aquí. Déjame ver. ¿Este grupo cuál es? Dice 2, room 2. Pero ahí está Eliana. Sí, yo estoy aquí. Gracias. Eliana y Ana Lucía. Ana Lucía está aquí.
Gracias, mi amor, cuídate. Ana Lucía, tú nos escuchas, parece que ella no está entonces, o sea que no está haciendo... Al parecer. Entonces, entre Eliana e Indira pueden ir conversando de la actividad entre ustedes dos. Ok. Ana Lucía, aquí estoy. Mira, ahí apareció Ana Lucía, entonces pueden ustedes ir trabajando. ¿Está Ok. bien? Está Las bien, dejo. gracias, Camila. Gracias. Ana Lucía. Hello. Buenas. Correcto. Díganme. Camila, ¿qué es lo que hay que hacer? Es en la última diapositiva que vimos sobre las vulnerabilidades que sufren las mujeres. La tabla que les envié en el chat como imagen, las vulnerabilidades, y que está en el texto también, lo pueden buscar ahí si no lo pueden ver, las vulnerabilidades que sufren las mujeres que las hacen más proclives a ser tratadas o traficadas en República Dominicana, tanto mujeres dominicanas. ¿Cuáles son esas vulnerabilidades para ellas? ¿Qué ustedes creen de esa tabla? Opiniones, reacciones de la tabla en relación a la migración de dominicanas, perdón, la trata y el tráfico de dominicanas hacia afuera, y lo mismo en relación a las mujeres haitianas o venezolanas, que les pasa lo mismo en República Dominicana adentro del país. Pero esa es la tarea, más o menos. Por eso es conversarla ahora para que les sirva para la tarea y para compartirla e interactuar. Correcto, gracias. Ok, ya casi en un ratico vamos a volver. Ok. Hanglet. Vi aquí que solamente está la escuela y tú, ¿estás trabajando solo o estás trabajando con Abel? El micrófono está apagado. Sí. Yo estoy aprovechando trabajando solo, justo basado en la guía que nos pusiste y la pregunta del foro. Sí, porque hay algunas personas que no parece, o sea, aquí debería estar Lisette y 2 estudiantes más, pero algo les pasa que ellas no saben entrar al grupo. Una pregunta, ¿cómo le apareció a usted? O sea, aparece abajo en la derecha un cuadrito para unirse, ¿no? En el medio me sale una invitación. Sí, ellas no, traté como por 5 Pero minutos. depende porque si está conectada al teléfono, puede que le salga diferente. Y si la persona no sabe, tienen que buscarlo o algo así. Sí, a mí me ha pasado varias veces cuando estoy facilitando. Claro, sí, porque La gente que no entra. ellas no pudieron entrar y se quedaron. Hay otra persona, Lisette, está trabajando sola igual que usted porque no logró entrar. Ella, de hecho. Entonces, Zoom no tiene la opción todavía de uno meterlo manualmente a la gente. Claro. La invitación, pero... Bueno, ya en un ratico vamos a entrar, en un minuto. Gracias. Ahí.
Ya estamos regresando, los que puedan ir, ya les pedí a las personas de los grupos que están trabajando que puedan entrar. Epa, ya. Ya, salió. Sacaron. Nos terminaron. Sí, nos terminaron. Oh, nos sacaron. Pistola. Sí, parece que hay que, para la próxima vez que hagamos este ejercicio, voy a presupuestar que al menos 5 o 10 minutos nos toma entrar todos bien en el grupo, ¿no? Y todo eso, porque claro, son tecnologías nuevas. Ahora. Porque sé que quizás algunos estaban recién comenzando a hablar y tuvimos que cerrar, pero también pasó que algunas personas no podían entrar a los grupos. O sea, la invitación que yo les envío a cada uno no les aparecían. Tenemos un par que trabajaron individualmente en la tarea de reflexión. Así que nada, vamos a ver ahora cómo nos va en la interacción, pero mi idea era, claro, el internet y otros fallos técnicos, dice Abel. No, Ariel y Ana. Entonces, nada, lamentablemente es como este punto intermedio entre tratar de que ustedes puedan interactuar más y esto no sea simplemente que yo hable, pero también a veces lamentablemente la tecnología se pone en el medio. Entonces me gustaría escuchar de los 5 o 6 grupos que habían, que una persona pueda compartir como 1 o 2 minutos rapidito qué cosas hablaron, qué reflexionaron, qué pensaron. O sea, principalmente la actividad era mirar este cuadro, que ustedes lo van a tener que ver cuando lean, y que también aportar y ayudarlos en el trabajo hacia la tarea que tienen que entregar esta semana, porque reflexionando y conversando a veces es más fácil pensar en ciertas cosas y así generar un poco una conversación aquí en vivo entre nosotros. Vamos a ver cómo nos va con la tecnología y el nivel de atención que cada uno y cada una pueda estar teniendo también, que a veces es así. Entonces, podemos así hacerlo grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, o cada persona así autónomamente puede hablar por su grupo y explicarnos un poco qué pensaron, si solo alcanzaron a pensar en estos factores para la trata de las mujeres dominicanas hacia el exterior, o si lo pensaron más en el interior, pueden solo hablar de una, y si alcanzaron a hablar de las dos cosas, pues pueden compartir las dos cosas. Saludos. Buenas, Alfonso. Hola. Bueno, el grupo de nosotros, formado por Lady, Ariel, un servidor, Ana, estuvimos hablando sobre la migración desde el punto de vista interno y cómo se relaciona con el tema de la trata, ¿no? Donde a diario nosotros podemos encontrar en algunos polos turísticos jovencitas, damas, mujeres que han sido de alguna manera esclavizadas sexualmente para este tipo de práctica ilegal. También entonces nos pareció interesante toda la dinámica de la vinculación entre género, violencia, trata, inmigración, y mirando los factores que de la profesora Tajira Vargas, reflexionábamos que muchos de ellos están vigentes, a pesar de que el libro es del 2012, el documento es del 2012, muchos de estos factores todavía nos siguen golpeando, nos siguen afectando de alguna manera. Bueno, en el último informe sobre tratas y personas del Departamento de Estado todavía se hacían recomendaciones a la República Dominicana con este tema, y a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Estado Dominicano a través de su dirección de trata, a través de la Procuraduría, creo que todavía muchos de estos factores están vigentes y que sí, que el tema de la migración, la violencia y la trata tiene elementos tiene corrientes comunicantes muy fuertes. De eso llegamos más o menos a conversar.
Muchas gracias, sí. Y espero que también cuando hagan la tarea y vean este link del periódico, del estudio que hizo ya la misma Tajira, pero ahora en la trata interna van a poder ver bastantes puntos en común, que era una de las cosas que me interesaba vincular en esta clase, el tema de la violencia con el género y la migración, ¿verdad? Como una cosa todo multicausal y totalmente vinculada, pero al mismo tiempo como las situaciones de violencia de género que viven las mujeres migrantes dentro de nuestro país y nuestras mujeres dominicanas fuera del país tienen algo muy en común que tiene que ver con una estructura de violencia de género, ¿no? Entonces, vamos ahora, ustedes no me acuerdo qué número de grupo era, pero vamos a hacerlo así, ¿verdad? El grupo que venga puede, por favor, participar o una de las personas que trabajó individual también y compartir con nosotros y nosotras su perspectiva, también pueden responder o opinar junto a los compañeros también lo que dijeron y las compañeras. Yo puedo continuar, Camila. Bueno, a mí me tocó con Ana Lucía e Indira. Yo soy Eliana Concepción, buenas tardes a todos. Y nosotros conversamos sobre la violencia a la que se expone la mujer migrante, tanto la que emigra como la que emigra a nuestro país. Porque por medio del beneficio al que aspiran y que creen que este es el medio de alcanzarlos, buscando un éxito, ya sea migrando o emigrando. Eso fue lo que nos dio tiempo de conversar. Yo puedo continuar, Camila. Ok, gracias. Ahí, sí. Lenny, me parece un merengue ahí buenísimo, pero cierra los micrófonos, por favor. Yo puedo continuar, Yolaini, ¿me escuchan? Ok, casi no nos dio tiempo de conversar, pero sí estuvimos leyendo. Yo estuve en el grupo con Juana Rivas y con el señor Jen. Me llamó mucho la atención porque sí logré escuchar el punto de vista de la señora Juana y las dos nos enfocamos en el mismo punto y fue en el tema. Ok, me dicen por aquí que no se escucha, déjenme subir mi audio. ¿Me escuchan ahora? Ahí mejor, sí, como más cerca del micrófono. Ok, entonces les comentaba que yo soy una persona joven, muy joven, y me llama mucho la atención algo que tiene que ver con la cultura en nuestro país, en esta nueva generación. O sea, del 1995, el año 2000, y cómo ha cambiado tanto la estructura y la juventud. Entonces, con esto voy al tema de que los jóvenes hoy día quieren todo fácil y promueve esto, incluso en cosas por las redes sociales. Y eso ligado de la desinformación y falta de orientación en cuanto a los procesos migratorios. Yo entiendo que esas son una de las cosas que llevan, obvio, todas son importantes, pero creo que, no sé si es porque estoy yo trabajando con este tema de la capacitación en diferentes áreas, pero sí creo que ese tema de la desinformación, de la falta de orientación que tienen muchísimas personas que entienden que con el tema migratorio quizás van a alcanzar un mayor nivel social, un mayor estatus. Entonces, esos factores le llevan a convertirse en personas muy vulnerables en este tema de la trata y otros delitos con los cuales se ven afectados. Entonces, básicamente por ahí estaba el análisis de nosotros. Ok, gracias, Yolaini. ¿Alguien más de los otros equipos entonces? O sea, sí, yo había levantado la mano. Ok, Marta, gracias. Camila, mi nombre es Marta Luz Amaro, aunque me integré ya un poquito tarde, estaba en reunión de trabajo, pero el grupo donde me tocó estaba Luisa, no recuerdo el apellido de Luisa, Ufra Torres, Daisy Corda, Mirosis Chan, una servidora. Entonces, de los factores micro, bien estuvimos analizando los factores macro, pero realmente
dio los micro, y es sobre la violencia doméstica, también el abuso sexual. En muchos hogares la mujer es la cabeza y tiene la responsabilidad de los niños, de sus hijos. También el bajo nivel de escolaridad hace que sean personas vulnerables, ya que no pueden entonces acceder a profesiones ni formales ni técnicas. También el desconocimiento, y eso cuando yo trabajé como defensora pública, hace ya unos años atrás, eso fue también esos factores de riesgo, eso lo hace muy vulnerable, la falta de formación, la falta de conocimiento, hace que también las mismas instituciones, y a veces las instituciones del orden, también abusen, y eso los hace muy vulnerables. La exclusión social, necesidades económicas de la familia, que hacen llevar a tomar decisiones desesperadas. Estos fueron algunos de los tópicos que tocamos. Y en cuanto a las comparaciones de las migraciones cuando vienen aquí, dos factores. Uno, como lo trató la doctora Arisa en su clase, los factores de exclusión, sobre todo con el terremoto del 2010, como la violencia y los abusos sexuales unidos a las dificultades económicas, hicieron muchas mujeres haitianas emigran hacia España. Pero entonces hay otro lado de moneda. Cuando llega, igual que nosotros también, las mujeres dominicanas son discriminadas. Son vistas como inferiores, como menos. Hay un aspecto muy importante, y es que son víctimas allá. Pero si analizamos los delitos aquí en este país, y sobre todo los sexuales, vemos que cuando esos nacionales son víctimas, la mayoría de víctimas son mujeres. Y de las mujeres, la mayoría de víctimas son niñas. Entonces vemos que entre las migrantes, la vulnerabilidad está con las mujeres, o sea, género mujer menor de edad. Ese es el comentario que queríamos seguir, pero el tiempo no dio. Perfecto, gracias Marta. Ya tomo nota para la clase siguiente de que vamos a dar definitivamente más tiempo para los grupos, porque me gusta, me motiva mucho escucharles compartir. Ay, Dios mío, perdonen el ruido de mi ambiente. Entonces, además, me parece muy interesante algo que ustedes mencionaron, que yo no lo había mencionado todavía y que también es súper relevante para esto que yo le estoy tratando de empujar a pensar dentro de República Dominicana, la verdad, migración hacia y dentro, interna, de Haití, hacia nosotros, etcétera, pero también hacia afuera, las migrantes dominicanas, cómo todo esto tiene que ver con similares problemas que tienen que ver con la violencia estructural de género. Y que es lo que ustedes decían, Marta, de las personas tratadas que son finalmente rescatadas después de toda esta travesía, llegan a República Dominicana y sufren muchísima violencia, ¿no? O sea, es como casi una persona que estuvo encarcelada, también cuando sale de la cárcel tiene estos mismos problemas de estigmatización. Asimismo lo sufren las mujeres que logran ser rescatadas, llegan a su país de origen y no son recibidas de una forma humana por la sociedad, ¿no? Entonces, es bastante interesante ese aspecto y nos vincula también a pensar cómo estos problemas son transnacionales y que tienen que ver con algo mayor a cada país. Entonces, el siguiente participación, por favor, ya sea de los grupos o de alguna de las personas que trabajó individual. Yolaini, tienes el micrófono abierto. ¿Va Yolaini o...? No, dale Lisette, por favor. Okay. Gracias. Mira, básicamente yo pienso que hay dos causas fundamentales, dos aspectos fundamentales que favorecen el tema de la trata de personas. En primer lugar,
es el tema de la falta de acceso a oportunidades de desarrollo, el factor económico, básicamente. Y si eso lo unimos a la baja escolaridad que tienen muchas mujeres, sobre todo jóvenes en nuestro país, pues es un factor que favorece, porque son víctimas de engaños, se le ofrece una mejor vida, se le promete, muchas de ellas madres solteras que tienen 1 o 2 hijos de un padre que es irresponsable, se le ofrece una mejor vida, se le dice, mira, tú vas a tener esto, vas a poder tener aquello, vas a poder comprar una casa aquí, o sea, esa promesa de un mejor estatus sin ningún tipo de seguridad y la desesperación en términos económicos por no tener los recursos necesarios para suplir las necesidades inmediatas de su familia, pues uno de los factores, son los 2 factores que yo entiendo que más inciden en el tema de la trata de personas. Sí, obviamente a esto le unimos una baja respuesta, una deficiente respuesta de las autoridades, que en la mayoría de los casos no dan garantía de ningún tipo para estas mujeres que sufren esas situaciones, pues eso sería un tercer factor. Pero en primer lugar, yo pienso que el factor económico y la baja escolaridad es lo que más incide en eso. En cuanto a las similitudes con las dominicanas y las haitianas, pues las similitudes son no solamente las dominicanas y las haitianas, en todas partes del mundo es lo mismo. Los factores que inciden en la violencia contra las migrantes, sobre todo las mujeres, los y las, pero sobre todo con las mujeres, es el mismo tema, el tema de que muchas emigran a veces con una visa, pero esa visa se vence, ese tiempo de estadía se vence y caen en una situación irregular, entonces ya eso las hace vulnerables ante todos los tipos de abusos que hemos ya estado hablando. La diferencia, bueno, quizás en un lugar y con algunas nacionalidades es más intensa la situación, es más grave la situación que en otras, o sea, realmente la situación de las haitianas en República Dominicana es, digamos que peor que la de las dominicanas en otras partes del mundo, porque el desarrollo económico de la República Dominicana, por ejemplo, no es el mismo desarrollo económico que tiene Europa, que tiene Estados Unidos, que es donde emigran los dominicanos. Pero yo creo que la situación es la misma en todas partes del mundo y los factores que inciden en la violencia contra las inmigrantes es el mismo en todas partes. Es básicamente el tema de no tener una situación regular y de que ante esa situación pues se derivan todas las otras situaciones de violencia que hemos estado hablando. ¿Es cuánto? Gracias, Lizeth. Sí, claro. Me parece muy adecuado como esa perspectiva más global y general de cómo es algo común, aunque hay obviamente factores particulares, ¿no? Que pueden configurar formas de violencia estructural de forma más fuerte en algunos países que en otros, y en la relación entre un país y otro, que agudizan ciertas formas de vulnerabilidad que pueden vivir mujeres, niñas y adolescentes. Y es importante para mí siempre entender que lo que mencionabas de la falta de educación o precariedad económica, muchas de las partes que aparecen aquí, ¿verdad? Aquí está especificado la violencia doméstica y abuso sexual, pero si entendemos el marco de violencia estructural y violencia de género que leímos en las diapositivas anteriores, en realidad casi todas estas factores de origen micro son factores relacionados a un tipo de violencia estructural, ¿no? Porque hay Apágalo, Milton, si tú quieres el cosito. Mirosi, se escucha tu micrófono. Mirosi, Chang. Perdón. Que se escucha tu micrófono. Ay, excúseme. Está bien. Bueno, eso, que están todas relacionadas a una forma estructural de violencia, que es algo que me gustaría que quedara como bien claro hoy. ¿Alguien, por favor, de otro grupo que pueda participar? ¿O un individuo?
¿Nadie más tiene algo que agregar? De las personas que trabajaron en grupo, me parece que hay al menos 2 o 3 grupos que no han participado. También puede ser una pregunta, o sea, su participación puede ser, ¿sabes? No entendemos cómo podemos relacionar esto con esto, o no estoy de acuerdo con que esto sea así. No tiene que ser una contribución necesariamente tomando los elementos, puede ser una pregunta o un cuestionamiento también. Buenas tardes, yo trabajé con el grupo de Ingrid de Francia y yo esperaba que ellas participen, pero no las escucho. Okay. Sí, la idea es que nosotros estábamos completamente de acuerdo con todas las situaciones que se han presentado, con lo que está escrito aquí. Y también lo que al final se entendía es que hay una serie de cosas afectivas que realmente rompen con todos los esquemas, porque se ve solo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista solo económico, pero ¿y dónde está lo emocional? ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Qué pasa con sus familias? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Verdad? Entonces hace la mea culpa porque me fui, te doy esto, o me siento orgulloso porque estoy facilitando que las condiciones de vida de ustedes o de la familia se mejore, o porque a la larga nos unimos todos, pero en un momento dado son estructuras que se rompen y que por más dinero que puedan conseguir o salgan adelante, nunca van a llegar a compensar las pérdidas graves que tienen a niveles personales y a niveles familiares. Claro, y eso se vincula mucho a la idea de la herida migratoria que hablaba Janet y también a impactos relacionados a la violencia emocional, más allá de, ¿verdad?, la violencia muy concreta que implica el tráfico y la trata. Pues bien, ¿alguien más quisiera opinar o dar su perspectiva de su grupo o individual? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces para terminar, vamos a terminar a tiempo. Entonces, déjenme, voy a continuar. Si ya nadie quiere hablar, cuando yo estoy presentando no soy capaz de ver quién levanta la mano. Entonces, si ya quieren hablar en lo que sigo, simplemente abran el micrófono y opinan, porque no los voy a poder ver. Ok, entonces hay una alarma que está sonando ahí, me disculpo, espero que no esté sonándoles muy fuerte a ustedes. Pero nada. Yo les quería como continuar la reflexión con algunos aspectos que se relacionan hacia mi propio trabajo también con temas relacionados a la migración, la violencia y el género y la raza también, ¿verdad? Porque el tema de cómo nos vemos físicamente tiene ciertas significaciones dependiendo de dónde migramos, ¿no? Entonces no solo es ser mujer, no solo es ser migrante, no solo ser irregular, sino también cómo yo me veo físicamente, ¿no? Entonces, les quería presentar esto como una forma, ¿no?, de reflexionar desde otro lugar, porque muchas veces cuando pensamos en los temas de trata y tráfico o de migración en República Dominicana, pensamos o la migración haitiana a República Dominicana o la migración de dominicanas y dominicanos a Estados Unidos o Europa, ¿no? Y bueno, recientemente sí ya también estamos pensando más en la migración venezolana a República Dominicana y el hecho de mucha migración dominicana dentro del Caribe. Pero mi trabajo fue un trabajo bien particular relacionado a la migración afrocaribeña, que es la forma en que yo englobaba personas de ascendencia afro y de origen caribeño, ¿no? Entonces, todas estas personas principalmente de nacionalidad haitiana, dominicana, colombiana de la parte de caribeña de Colombia y algunas venezolanas. Y la experiencia de estas personas en Chile, en el país chileno del sur austral de Latinoamérica, principalmente me enfoqué en personas haitianas y dominicanas y también cómo eran las vivencias de estas personas similares y distintas. Entonces, solo para darles algunas ideas que tienen que ver con, ¿cómo se expresan estas formas de violencia estructural o de violencia de género, de cosificación, tanto de violencia de género como incluso de violencia racial cotidianas, ¿no? Porque
como algunos de ustedes han mencionado, muchas de estas expresiones de violencia, a veces en la parte legal las trabajamos más en su expresión más grave, ¿verdad? Que ya son las personas tratadas, las personas que ya fueron traficadas, las personas que ya fueron violadas, las personas que ya fueron violentadas de formas muy particulares. Pero hay todo, ¿verdad? Esa es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Hay toda una situación estructural, de dinámica social e histórica que configura que ciertas personas sean más vulnerables a ciertas cosas. Y dentro de eso, claramente, el nivel educacional, los recursos que la persona ha tenido económicamente son como la base, ¿no? O sea, eso determina bastante. Sin embargo, sobre esa base económico-social de accesos, hay también construcciones de estereotipos y significaciones que afectan es cómo esa base se va a desarrollar. Entonces, aquí vamos a ver un poco cómo se da esto en un caso específico, un estudio de caso que nos da cuenta de una realidad mayor, ¿no? De eso se trata en las ciencias sociales, cómo estudiamos un caso de una situación y cómo eso nos está también hablando de una realidad mayor. Entonces, en esta situación de las mujeres dominicanas y haitianas en Chile, se pudo ver cómo existía una muy clara sexualización, ¿verdad? Chile es un país latinoamericano, es un país con personas de muchísimas orígenes raciales y étnicos, pero es un país que se entienden y se ven a sí mismos como personas relativamente europeas y blancas. Para ellos y ellas, la llegada de personas dominicanas y haitianas, en su forma de entender el mundo, ¿no? Son personas que ellos entienden y definen como personas afro o negras o racializadas, ambas. Por más que sabemos que pueden haber muchísimas variaciones en el espectro, así es como ellos lo definen y lo ven. Y esto tiene que ver con las percepciones y cómo en distintos países se entiende una raza de una forma y de otra forma, ¿verdad? Porque son construcciones al fin y al cabo. Entonces, en general, las mujeres dominicanas y haitianas y afrocaribeñas en general en Chile experimentan una exotización y son vistas, ¿verdad?, como parte de esta configuración exótica del Caribe. Se las mira como calientes y esencialmente más sexuales. Y es importante esto porque esto no es porque sí, o sea, esto viene de cosas de hace siglos, ¿verdad?, de estereotipos y valores que desde hace siglos, desde los tiempos coloniales, como hablaba Janet, se entendía a las mujeres afrocaribeñas o provenientes del Caribe o con un tono más moreno o racializado como personas más sexualizables que otras mujeres. Además de que las mujeres ya son sexualizadas, las mujeres de color son más sexualizadas, ¿no? ¿Y qué es una mujer de color? ¿Una mujer más morena o una mujer más negra? Eso se define y se conceptualiza de forma distinta en cada país. Entonces, en el caso de Chile, como también pasa en Europa, se define a estas mujeres, básicamente cualquier persona que sea un poco menos blanca ya se considera racializada. Entonces, sus objetos son efectivamente significados como consumo exótico y tropical, se actualizan dinámicas de violencia sexista y estigmatizadora, donde siempre su piel va marcando significaciones y estereotipos que por un lado hace que la sociedad chilena las quiera rechazar, pero también que tenga mucho deseo y ganas de conocer y de saber por esta ideación exótica, ¿no? Entonces en Chile hay mucha migración, por ejemplo, boliviana y peruana, pero no, las mujeres bolivianas y peruanas, desde la mentalidad chilena, de nuevo, y este es solamente un ejemplo, y lo podemos pensar para República Dominicana, o para Europa, o para Estados Unidos, desde la percepción chilena, en este caso, las personas más bolivianas o peruanas son vistas como indígenas. Ah, no, esa gente son indígenas, desde su construcción racial colonial. Por lo cual, las mujeres migrantes bolivianas, peruanas, incluso ecuatorianas, son vistas como más para el trabajo doméstico, porque son como más indígenas, entonces son como más para el trabajo doméstico, ¿no? Todo esto, prejuicios y estereotipos. Mientras que las dominicanas y las haitianas, al ser más afrodescendientes y caribeñas desde la perspectiva de ellos, son vistas como para el trabajo sexual. Entonces yo conocí muchísimas mujeres que llegaban a Chile con la expectativa de trabajar en muchísimas cosas, muchas de ellas profesionales, las cuales muchas terminaban siendo tratadas, ¿verdad?, coercionadas para el trabajo sexual, y otras lo elegían porque buscaban trabajo en otros espacios y no los encontraban,
O bien encontraban, pero eran muy maltratadas, les pagaban muy poco porque eran irregulares, la mayoría de las dominicanas y dominicanos estaban en situación irregular, y entonces terminaban eligiendo para poder mantener a sus familias que lo que más les daba dinero era trabajar en el trabajo sexual, ¿verdad? Que no necesariamente es el trabajo sexual de la prostitución, ¿no? Existen muchos espacios del trabajo sexual, como por ejemplo trabajar en un strip club y simplemente bailando. Hay una cosa en Chile que se llama los cafés con pierna, que es simplemente ir a tomar, los hombres van a tomarse un café y las mujeres están como semidesnudas y no hay necesariamente una interacción sexual física, ¿no? Entonces, en estos espacios es que las mujeres caribeñas, dominicanas y haitianas eran deseadas y buscadas y valoradas en términos de que podían encontrar una buena remuneración, ¿no? Entonces, aquí está simplemente una foto, de hecho, en relación al día de hoy, que es, hoy día es el 11 de septiembre, que es la independencia en Chile, y aquí están estas mujeres que trabajan en un llamado café con piernas, afuera, cocinando una carne y haciendo la llamada para que los clientes entren. Entonces, ellas eran dominicanas. Y ya estoy terminando, simplemente mostrarles aquí un ejemplo de una cita de una de las entrevistadas que yo tuve, que dice que la burla es como tirar el defecto al otro, es mirar cuando cae el otro, yo casi no salgo. A los pocos chilenos que conozco ha sido así, las mujeres nos miran como amigas de los hombres, nos ven como una clase de objeto para divertirse sexualmente, cosas así. Y a veces me digo, ¿para qué yo salgo? Me da miedo hasta caminar. Un hombre viene todo cochino y borracho y quién sabe, ¿verdad? Entonces como escenas de acoso, donde hay al mismo tiempo una sexualización, pero también una violencia y una estigmatización. Entonces esto es bastante importante de entender. Y es la que tú destapas, ya tú sabes que es tuya. Lourdes Rodríguez, tu micrófono. Esto es bastante importante de entender, no solamente porque es algo que pasa de esta forma y se expresa de distintas formas en cada país, sino que porque es un aspecto de cómo la violencia sexual y racial y hacia la migración se ejerce, ¿verdad? Y este es un caso en Chile, pero tiene que ver y se puede dar de formas distintas, ¿no? Como por ejemplo se exotiza y se sexualiza y se violenta a las mujeres venezolanas en República Dominicana o a las mujeres haitianas de distintas formas, ¿no? Entonces, esto nos da un poco de alimento para la mente, para pensar cómo a veces esto que hablamos de trata o de violencia en la migración puede tener aspectos también que tienen que ver con el trato cotidiano y con cómo nos vamos entendiendo unos a otros y unas a otras dependiendo de los contextos, ¿no? Entonces, ahora simplemente les quería decir que seguimos ya la semana que viene. Solo aclarar aquí para que todos y todas quienes están aquí, quienes vean la grabación, que vamos a tener la clase el martes con Alison Pretocello, donde nos vamos a enfocar principalmente en familias transnacionales y cadenas de cuidado. Y luego vamos a tener la clase conmigo el próximo viernes ya de cierre del módulo 3, donde vamos a enfocarnos también en algunos temas relacionados a esto y a la violencia, pero ya también pensando en otros aspectos de género y sexualidad en la migración. Eso sería todo de mi parte. ¿Hay alguna pregunta o última impresión antes de que cerremos? Bueno, ¿No? sí, yo solo darle las gracias por la exposición. Realmente ha sido bastante interesante, bastante clara, perdón, y bastante edificadora. Y bueno, nada, solo decirle que el martes estaremos nuevamente aquí puntualmente. Muchas gracias de verdad por la exposición del día de hoy y por toda la información compartida. Perfecto, pues muchísimas gracias. Entonces, perfecto, un placer. Lamentablemente empezamos un poco atrasadas por el tema técnico. Por favor, revisen en el aula el link que se envía de Zoom. De todas formas, yo me voy a preocupar de que la semana que viene también se envíen los links adecuadamente en el WhatsApp en caso de que ustedes no lo han podido ver. Que tengan un buen resto de día y un buen fin de semana. Igualmente para todos. Gracias, Camila.